Imagina una montaña en el sur de Siberia que parece común a primera vista, fría, imponente, olvidada. Pero cuando miras de cerca, algo no tiene sentido. Rocas de granito colosales, de decenas de metros de ancho, están apiladas como si una fuerza sobrehumana las hubiera colocado allí, no por accidente, sino con un propósito. Y cuando los primeros exploradores se toparon con eso, no encontraron solo una formación geológica. Encontraron lo que parecía ser una construcción enterrada, aplastada por el tiempo, por la presión y por un silencio milenario. Ese lugar existe. Se llama Gornaya Shoria, en la región montañosa de Kemerovo, y quizás sea una de las mayores estructuras de piedra jamás observadas en el planeta, pero que no aparece en ningún libro de arquitectura ni en las listas de patrimonios arqueológicos. ¿Por qué? Porque admitir su existencia sería reescribir toda la historia de la ingeniería antigua. Y peor aún, admitir que existió una civilización con capacidades técnicas que nosotros, con toda nuestra tecnología, no conseguimos replicar. Las piedras gigantes de Gornaya Shoria son tan inmensas que algunos geólogos afirmaron que sería imposible moverlas con grúas modernas. Son bloques de granito de hasta 400 toneladas, posicionados con encajes precisos, como si obedecieran a un plan arquitectónico. Pero no hay templos allí, ni inscripciones visibles, solo el silencio y el absurdo. Y es justamente ese absurdo lo que empieza a incomodar la narrativa oficial. ¿Qué haría que una civilización enterrara un titán de piedra en plena Siberia? O mejor dicho, ¿será que fue enterrado? Una teoría controvertida, pero cada vez más discutida en círculos arqueológicos independientes, sugiere que toda esta megaestructura fue tragada por un evento catastrófico, posiblemente un diluvio antiguo que alteró completamente la geografía de la región. Eso explicaría las marcas de erosión marina en las rocas y el hecho de que estén parcialmente sepultadas. Lo más inquietante es que alrededor de esas formaciones, investigadores detectaron anomalías magnéticas y patrones acústicos que no ocurren naturalmente, como si las rocas hubieran sido deliberadamente organizadas para formar una especie de sistema, quizás energético, quizás ritual. Pero si eso fuera verdad, ¿quién habría construido todo eso? ¿Y por qué? Hasta ahora, ninguna cultura conocida reivindica esa obra. Ninguna leyenda local la describe en detalle. Ningún pueblo antiguo conocido tenía capacidad para algo así. Entonces surgió una hipótesis aún más audaz. ¿Sería Gornaya Shoria un arca geológica construida para resistir a un apocalipsis antiguo? Algunos estudiosos asocian su estructura con la idea de un sarcófago planetario, donde conocimientos o artefactos fueron ocultados para sobrevivir al colapso de una era. Esta idea puede parecer absurda hasta que ves las imágenes aéreas y percibes que las formaciones tienen ángulos rectos, esquinas perfectas y superficies planas con precisión geométrica milimétrica. Y aquí está el detalle más desconcertante: las marcas de herramientas. Sí, marcas paralelas, lineales y simétricas en algunas de las rocas, como si hubieran sido cortadas con instrumentos de vibración o calor. No existen señales de cinceles, martillos ni detonaciones, sino indicios de tecnología de corte que no encaja con nuestro entendimiento de la edad de piedra, ni siquiera de la edad del hierro. Y si aún crees que la historia humana es lineal, este es el punto en el que esa creencia empieza a derrumbarse. Algunos intentaron desacreditar todo diciendo que es solo una falla geológica, que la naturaleza puede, sí, formar patrones simétricos. Pero la naturaleza no esculpe bloques perfectos de cientos de toneladas, ni los apila como si fueran piezas de un rompecabezas. Y cuando ese argumento falla, surgen los silencios.
Ninguna expedición oficial se ha realizado al lugar desde el año 2014. Ningún organismo internacional ha financiado estudios detallados. ¿Por qué? ¿Estará esta megaestructura escondiendo algo que va más allá de la arqueología? ¿Estaremos ante un monumento prehistórico hecho por manos que la historia se niega a reconocer? ¿O esta es apenas la superficie de un enigma mucho más profundo, aún enterrado bajo el suelo congelado de Siberia? Prepárate, porque en las próximas partes vamos a descender capas geológicas, simbólicas e históricas, hasta confrontar un posible pasado que no debería existir. A medida que profundizamos en el misterio de Gornaya Shoria, empezamos a notar un patrón extraño. Cuanto más cerca de la verdad, más difícil es encontrar datos confiables. Documentos desaparecieron, imágenes satelitales fueron eliminadas de bancos públicos y videos independientes enfrentaron bloqueos inexplicables. Parece ficción, pero varios investigadores relatan el mismo fenómeno, una especie de bloqueo silencioso en torno a la estructura. ¿Qué están intentando esconder? O mejor aún, ¿por qué justo ahora? Geólogos de la región comenzaron a informar, entre bastidores, que ciertas áreas de la formación presentan una resonancia sonora inusual. Cuando se golpean, resuenan como si su interior fuera hueco. Eso no tiene sentido para una formación natural. Las rocas de granito macizo no reverberan de esa manera. El sonido sugiere la presencia de cámaras internas o compartimentos ocultos. ¿Y si esta montaña fuera en realidad una estructura recubierta de piedra? O algo más grande, fosilizado con el tiempo. Hay informes extraoficiales de una expedición clandestina en el año 2011 que intentó perforar una de las capas superiores de la formación. Según una fuente anónima, el equipo se bloqueó después de 2 metros al encontrar una resistencia metálica. No había vetas minerales conocidas en esa zona. El material era frío, liso y reflejaba los instrumentos de análisis de manera inusual. El informe nunca fue confirmado, pero las imágenes de drones de esa misma área fueron eliminadas de Internet meses después. ¿Y si lo que estamos viendo en Gornaya Shoria no es solo una megaestructura, sino un recubrimiento? Una piel geológica camuflada sobre algo mucho más complejo, mucho más antiguo. La hipótesis de que parte de la montaña haya sido deliberadamente moldeada para ocultar un artefacto gigantesco está ganando fuerza entre teóricos independientes. Incluso, un análisis topográfico detallado reveló simetría en los desniveles, como si los bloques siguieran líneas estructurales internas. La ubicación también llama la atención. Gornaya Shoria está estratégicamente situada entre antiguos corredores migratorios y zonas de minería ancestral. ¿Sería una coincidencia? ¿O la elección del lugar está relacionada con el acceso a campos energéticos naturales, como sugieren teorías sobre las líneas ley? Según textos esotéricos rusos olvidados del siglo XIX, Siberia era considerada una tierra de sellos cósmicos, portales naturales entre mundos que solo podrían activarse por determinadas vibraciones. Un manuscrito poco conocido, hallado en Arkhangelsk y fechado en 1893, menciona una montaña con alma de piedra que vigila a los dormidos hasta el fin del deshielo. La frase siempre fue considerada poesía folclórica. Pero, ¿y si se tratara de una referencia velada a la estructura de Gornaya Shoria? ¿Y si esa piedra fuera en realidad una cápsula de contención, guardando no solo algo, sino a alguien? Sea cual sea la verdad, el lugar parece defenderse. Equipos de exploración informaron fallos inexplicables en equipos, alteraciones en brújulas y sensaciones de desorientación repentina. Un operador de dron afirmó que su GPS se torció digitalmente al sobrevolar uno de los bloques,
como si el espacio alrededor estuviera distorsionado. Otro técnico describió una sensación de presión en el pecho cerca de la base de la estructura, síntomas similares a los registrados en lugares altamente electromagnéticos. Pero tal vez el mayor impacto no esté en la piedra en sí, sino en los mapas antiguos. Un estudio comparativo realizado por historiadores alternativos descubrió que Gornaya Shoria simplemente no existía en ciertos mapas geográficos del siglo XVI. O bien era omitida. Eso refuerza la hipótesis de que emergió o fue redescubierta tras algún evento geológico, o fue deliberadamente excluida, como si existiera un pacto para olvidarla. Todo esto plantea una cuestión inquietante. ¿Qué existía antes del hielo? ¿Antes de la era moderna? ¿Incluso antes de la historia? Gornaya Shoria podría ser una ruina o una advertencia. ¿Y si fuera una llave? Un marcador geográfico de un pasado global borrado por fuerzas que aún hoy moldean nuestro presente, porque tal vez la piedra esté ahí no para ser adorada, ni para ser estudiada, sino para ser evitada. La civilización borrada por el hielo y por el miedo. En algún punto entre el mito y la geología surgen vestigios que no deberían estar allí. Artefactos metálicos inoxidables, inscripciones fragmentadas en lenguas no identificadas e incluso supuestas miniaturas de arquitectura megalítica encontradas cerca de Gornaya Shoria, enterradas en capas de suelo que preceden a las culturas humanas conocidas. Pero cada vez que algún investigador independiente intenta divulgar estos hallazgos, algo sucede. O el laboratorio niega los resultados, o el propio científico desaparece del circuito académico. Algunos lo llaman teoría conspirativa. Pero, ¿y si se trata de un patrón? ¿Y si estamos siendo testigos de un esfuerzo continuo y deliberado por mantener esta región en el olvido? La Unión Soviética, durante la Guerra Fría, prohibió el acceso a varias áreas montañosas de Siberia bajo pretextos militares. Algunas de esas zonas incluían justamente los alrededores de Gornaya Shoria. Documentos desclasificados muestran que imágenes aéreas fueron retocadas y que ninguna misión geológica oficial fue autorizada durante más de 4 décadas. Pero ¿por qué tanto miedo a algunas piedras? Porque tal vez no sean solo piedras. Existe una teoría audaz que muchos evitan mencionar en público, de que Gornaya Shoria sería lo que quedó de una civilización glacial, anterior al último máximo glacial, que habitó el planeta hace decenas de miles de años. Un pueblo capaz de manipular el granito como si fuera arcilla y de construir estructuras inmensas que sobrevivieron al hielo, pero no a la historia. Curiosamente, hay paralelismos entre Gornaya Shoria y formaciones similares en lugares tan distantes como el desierto de Karakum, en Turkmenistán, o la isla de Baffin, en Canadá. Bloques gigantes, apilados con precisión, siempre en regiones inhóspitas y siempre con un denominador común: aislamiento, ausencia de registros históricos y tentativas de borrado. ¿Qué conecta a estos lugares? Un estilo arquitectónico ancestral que nadie admite oficialmente, pero las leyendas populares resisten. Pueblos indígenas de la región siberiana como los Shor y los Kakas hablan de criaturas de piedra dormidas, de montes que guardan a los antiguos y de gigantes que se convirtieron en piedra para vigilar el mundo de los vivos. Estos mitos, durante mucho tiempo tratados como folclore, ahora cobran un nuevo peso. Especialistas en mitología comparada notaron similitudes entre estas historias y leyendas sumerias sobre los Anunnaki petrificados, entidades caídas que fueron selladas en el subsuelo. En el año 2014, una expedición no gubernamental capturó imágenes inéditas de la base de la formación, mostrando bloques con encajes en forma de trapecio invertido,
Un patrón que no ocurre en la naturaleza, pero que aparece en construcciones precolombinas en los Andes. La semejanza es perturbadora. ¿Cómo dos pueblos separados por océanos y eras podrían haber usado la misma técnica? O mejor, ¿y si no fueran dos pueblos distintos? ¿Y si ambos fueran herederos de un conocimiento anterior al colapso global del pasado? Aquí entra un elemento aún más incómodo. Un estudio geofísico del año 2019 sugiere que el suelo bajo Gornaya Shoria presenta una densidad anómala, lo que indica la presencia de cavidades o estructuras internas, pero que no se comportan como cavernas naturales. El patrón recuerda una estructura abovedada, como si fuera un salón o un núcleo de soporte. La hipótesis más radical, un búnker ciclópeo de la antigüedad, o una tumba de proporciones incalculables. El silencio de la comunidad científica solo alimenta la llama de la duda. Ningún estudio revisado por pares ha sido publicado sobre el área desde entonces. Ningún instituto ruso se ha pronunciado. El lugar sigue ignorado, olvidado. Pero ¿qué pasaría si un día finalmente alguien decidiera excavar no solo alrededor, sino dentro de la megaestructura? ¿Qué encontraría? ¿Un secreto ancestral? ¿Una amenaza? ¿O la confirmación de que todo lo que sabemos sobre el pasado no es más que un eco de la superficie? Hemos llegado a un punto en el que ya no se puede ignorar. Gornaya Shoria no es un fenómeno natural aislado. Es parte de algo mucho mayor. Una red de estructuras olvidadas, esparcidas por el mundo, que quizás cuenten una sola historia. Una historia que comienza antes del hielo, antes del lenguaje, antes de las civilizaciones. Una historia que aún late bajo la piedra. El coloso olvidado por el tiempo y por la humanidad. Hay un detalle que pocos perciben en las imágenes más antiguas de Gornaya Shoria. Un patrón de inclinación en los bloques mayores, como si estuvieran apoyados sobre un cuerpo curvo sepultado. Como si la megaestructura visible hoy fuera solo la capa externa de algo aún más grande, enterrado bajo la vegetación y el hielo. Esta inclinación ha llevado a algunos estudiosos a considerar una idea casi imposible: que la montaña haya sido moldeada para ocultar la forma de una figura dormida. No sería la primera vez. Culturas antiguas crearon colosos de piedra para representar dioses, guardianes o entidades místicas. Pero ¿y si, en este caso, no se tratara de una escultura, sino de un revestimiento geológico creado para ocultar un cuerpo artificial real? Una forma monumental que quizás fue sepultada a propósito, como castigo, como protección o como un sello. ¿Y si lo que existe en Gornaya Shoria no es solo un templo o una fortaleza, sino una prisión megalítica? Arqueólogos alternativos sugieren que la disposición de los bloques, vista desde lo alto, recuerda un diagrama rúnico o una mandala ancestral, un tipo de sello energético. Curiosamente, en algunas rocas se han identificado líneas y surcos que se alinean con constelaciones específicas, como si toda la estructura hubiera sido construida con base en mapas celestes. Eso indicaría un conocimiento astronómico avanzado. Pero ¿cómo si estamos hablando de una región donde, según la versión oficial, nunca existió una civilización compleja? La respuesta puede estar en los registros olvidados de antiguos exploradores. Un diario de 1828, escrito por un naturalista francés llamado Henri de Lussac, menciona una montaña de bloques enterrada por un mar que ya no existe. Describe el lugar como demasiado simétrico para ser accidental y relata haber sentido una vibración al pisar sobre ciertas piedras. El detalle más perturbador menciona una formación que recordaba la silueta de un hombre acostado, orientado hacia el este. Ese diario desapareció de la Biblioteca Nacional de Francia durante más de un siglo.
solo fue redescubierto en 2011. Existe un hilo de coherencia inquietante que conecta relatos de diferentes siglos, pueblos y disciplinas. Una leyenda caca afirma que un gigante rebelde cayó del cielo y fue cubierto por la tierra, y su corazón aún late en el hielo. Otra, de los pueblos Shors, describe a un dios de piedra que duerme hasta que los ríos corran al revés. Leyendas, metáforas o narraciones preservadas para alertar a las generaciones futuras sobre algo que nunca debió ser reactivado. Y no termina ahí. Imágenes satelitales térmicas captadas en 2 noches específicas de solsticio revelaron fluctuaciones anormales de temperatura en las zonas alrededor de los bloques principales, como si hubiera actividad interna, incluso bajo decenas de metros de roca. Ningún volcán, ninguna bolsa de gas, solo calor y vibración en un sitio que debería estar muerto desde hace milenios. Esto nos obliga a reconsiderar, ¿y si no estamos solo ante una estructura, sino ante un organismo? Esta hipótesis es tan perturbadora que ningún órgano académico se ha atrevido a estudiarla a fondo. Pero para los chamanes locales es antigua. Dicen que la montaña respira una vez por siglo y que quienes duermen demasiado cerca de ella tienen sueños lúcidos con figuras gigantes y ojos de piedra. ¿Coincidencia? ¿Sugestión? ¿O una memoria ancestral reverberando en la biología humana frente a algo que el cerebro reconoce, pero que la cultura ha olvidado? Algunos estudiosos apuntan a un patrón de enterramiento intencional de entidades colosales en todo el mundo. Desde el Buda dormido en Daunian, China, hasta la supuesta esfinge sumeria sepultada en las arenas de Irán. Y ahora, Gornaya Shoria parece alinearse con este patrón. ¿Qué tienen en común todas estas figuras? Una mirada dirigida al este, un cuerpo horizontal y el olvido. Tal vez la pregunta más aterradora no sea ¿quién construyó esto?, sino ¿por qué quisieron borrar su existencia? ¿Qué hay de tan peligroso en este coloso que justifique siglos de silencio, censura y negación? ¿Será que la estructura fue hecha para preservar un conocimiento o para mantenerlo inaccesible para siempre? El mapa sumergido y el enigma de las aguas antiguas. Pocos lo notaron, pero antiguos mapas náuticos como el de Zeno y el de Framauro muestran masas terrestres en el sur de Mindon-Cientus, Siberia totalmente diferentes de la topografía actual. En algunas de esas representaciones, la región donde hoy se encuentra Gornaya Shoria aparece rodeada por lagos internos, canales y en algunos casos incluso con conexión marítima directa con el océano Ártico. Esto desafía la geografía moderna, o mejor dicho, desafía lo que quedó de ella tras el último evento cataclísmico global. Investigadores rusos independientes sugieren que el sitio de la megaestructura fue, en un pasado remoto, parte de una llanura costera, o incluso de un archipiélago sumergido por aguas que hoy se han retirado o evaporado tras cambios climáticos extremos. La erosión en las rocas de Gornaya Shoria muestra marcas de acción prolongada del agua salada, algo impensable para una montaña situada a miles de kilómetros del mar actual. ¿Y si estamos ante un templo prediluviano? Una fortaleza ciclópea que antes de ser devorada por el hielo fue arrasada por aguas violentas, una marea ancestral que no figura en los registros históricos, pero que vive en los mitos de las culturas más antiguas. Los chamanes del sur de Siberia hablan de una ola que no venía del cielo, sino del corazón de la tierra, que sepultó ciudades e hizo que los hombres de piedra durmieran para siempre. La imagen es simbólica o literal. Fragmentos de cerámica vitrificada, trozos de cobre moldeado e incluso lo que parece ser un mecanismo de polea primitiva fueron encontrados a decenas de kilómetros de allí, todos profundamente enterrados en capas que preceden a cualquier civilización reconocida.
Quienes excavaron estas reliquias enfrentaron el mismo patrón de silencio. Ningún museo aceptó exponer los objetos, ninguna universidad publicó los datos. ¿Sería coincidencia o censura? Aún existe el factor de la acústica sumergida. Especialistas en geofísica marina detectaron que bajo ciertas áreas de Gornaya Shoria hay formaciones de cámara que respondieron a ondas sísmicas de manera similar a estructuras huecas e inundadas, como si existieran compartimentos subterráneos sellados y llenos de agua. Esto da lugar a una hipótesis extraña. ¿Y si la megaestructura es solo el techo de algo mucho mayor? Un edificio hundido que ahora reposa bajo la superficie visible. Esta teoría se ve reforzada por un hallazgo poco divulgado del año 2010. Una formación en forma de arco, perfectamente simétrica, fue identificada en las inmediaciones de la montaña, pero completamente sepultada. Al ser excavada, reveló escaleras que descendían directamente al interior de la roca. El acceso fue sellado por las autoridades locales por riesgo de derrumbe, pero no hubo ningún derrumbe, solo silencio. Y la escalinata desapareció del relato oficial. La analogía más cercana sería con la misteriosa estructura de Yonaguni, en Japón, una supuesta ciudad sumergida esculpida en la roca, también negada por gran parte del mundo académico. Pero Gornaya Shoria va más allá. No está sumergida bajo las aguas del océano, sino bajo la marea del olvido. Una ciudad o monumento que por alguna razón fue enterrado por una civilización que tal vez ya sabía lo que se avecinaba. ¿Un arca? ¿Una tumba? ¿Un santuario sellado? ¿Y si el hielo de Siberia estuviera poco a poco revelando aquello que el mar y el tiempo enterraron durante miles de años? Una serie de registros sísmicos muestra que la región alrededor de la megaestructura ha presentado actividad inusual desde el año 2022. Microtemblores, resonancia atípica e incluso registros de vibración armónica, como si algo no natural estuviera reactivando lentamente una frecuencia olvidada. La pregunta ahora ya no es ¿qué es Gornaya Shoria?, sino ¿cuánto tiempo nos queda antes de que despierte por completo? Y sobre todo, ¿qué significará ese despertar para el mundo moderno que ya no cree en mitos, pero tal vez debería? El código olvidado y el retorno de los imposibles. Existen lugares en el mundo que parecen haber sido diseñados para permanecer cerrados hasta que el tiempo o la humanidad esté lista. Gornaya Shoria podría ser uno de ellos. En los últimos años, algoritmos de escaneo topográfico utilizados por exploradores digitales han revelado patrones geométricos ocultos bajo la vegetación, como círculos concéntricos y rectángulos escalonados, símbolos que evocan culturas desaparecidas y mapas esotéricos de la antigüedad. Pero eso no debería existir en una montaña siberiana, a menos que alguien lo haya colocado allí hace mucho, mucho tiempo. Aún más inquietante es lo que se encontró en una roca fracturada por la erosión en el año 2018. Una serie de grabados finísimos, como si hubieran sido hechos con herramientas de precisión óptica. Los símbolos no pertenecen a ningún alfabeto conocido, pero su organización recuerda lenguajes ideográficos como el rongorongo de la isla de Pascua o el protoelamita mesopotámico. El análisis espectrográfico mostró que los surcos tienen edades distintas, algunos con más de 12.000 años. Eso significa que la inscripción fue reutilizada o actualizada. ¿Pero con qué propósito? Algunos investigadores alternativos sugieren que la megaestructura de Gornaya Shoria no guarda solamente un cuerpo o un secreto, sino un código, un conjunto de instrucciones o información almacenada en piedra, capaz de ser leída solo por aquellos que sepan sintonizar la frecuencia correcta.
Esta idea cobra fuerza con un experimento realizado en el año 2021. Al emitir ondas de infrasonido en la base de la formación, sensores captaron pulsos de respuesta que se repetían en intervalos fijos, como si algo estuviera respondiendo. Sí, esto suena a ciencia ficción, pero ¿y si la ficción siempre fue una forma de recordar lo que olvidamos? ¿Y si los llamados mitos de la creación, que hablan de dioses caídos, ciudades petrificadas y sellos indestructibles, fueran recuerdos distorsionados de una era anterior a nuestro ciclo actual de civilización? Gornaya Shoria podría ser el puente entre ese mundo y el nuestro, o peor, el muro que nos separa de lo que aún no estamos preparados para reencontrar. Algunos investigadores más audaces han asociado la megaestructura con el concepto de templos hiperdimensionales, construcciones que no operan únicamente en el espacio físico, sino en resonancia con dimensiones paralelas o estados de conciencia colectiva. Esto explicaría los sueños recurrentes que las personas reportan tras visitar la zona. Figuras con ojos oblicuos, voces sin sonido, ciudades hechas de luz y piedra flotante. Todos describen escenas similares, incluso sin haberse comunicado entre sí. Pero no son solo visiones subjetivas. Dispositivos de escaneo electromagnético captaron pulsos de frecuencia extremadamente baja que parecen provenir del centro de la formación. Son ondas que el cuerpo humano percibe, aunque no las escuche. Un tipo de lenguaje energético, una contraseña vibracional o un llamado. Eso nos obliga a preguntarnos, ¿la estructura está allí para ser descifrada o para descifrarnos a nosotros? Lejos de los ojos de los medios, pequeños grupos de físicos, lingüistas, antropólogos e incluso místicos se han estado reuniendo en secreto para intentar armar el rompecabezas de Gornaya Shoria. Son estudiosos expulsados de la academia, censurados o ignorados, pero que comparten fragmentos de una verdad que ya no puede ser enterrada. Y muchos de ellos llegan a la misma conclusión. Esta estructura no pertenece a nuestra época, no pertenece a nuestra historia, y quizás ni siquiera a nuestra especie. Sí, esto suena a locura, pero la verdadera locura es negarse a mirar las evidencias simplemente porque contradicen lo que aprendimos en la escuela. Tal vez la historia no sea lineal. Tal vez la civilización humana no sea la primera ni la más avanzada. Y tal vez lo que yace bajo el granito siberiano sea el recuerdo fosilizado de una era en la que lo imposible era común. Si eso es verdad, entonces Gornaya Shoria no es solo una anomalía geológica, es una cicatriz del tiempo, una ruina viva, un secreto que está esperando el momento justo o el error justo para despertar. El despertar de la piedra. Hemos llegado al umbral. Gornaya Shoria no es solo un montón de bloques perdidos en una montaña helada, es un punto de convergencia, una advertencia esculpida en granito, un marcador clavado en la tierra por manos que tal vez no hayan sido humanas, o que pertenecieron a humanos de otra era, una era anterior al tiempo, al lenguaje y a la historia escrita. Sea lo que sea esta megaestructura, fue hecha para durar y resistir. La mayoría de las ruinas antiguas se han erosionado, colapsado o desaparecido con los milenios. Pero no Gornaya Shoria. La forma todavía está allí. Los ángulos aún desafían la lógica geológica y el silencio que rodea el lugar no es ausencia de datos, es miedo. Miedo a descubrir que el pasado no está enterrado, solo está dormido. Según una recopilación realizada por arqueólogos alternativos, el patrón estructural de Gornaya Shoria se alinea perfectamente con un código geométrico universal, encontrado en los templos de Angkor, en las construcciones sumergidas de Cuba y en las misteriosas plataformas de Bolivia. Pero aquí
el código está incompleto o fue interrumpido, como si el tiempo hubiera sido cortado bruscamente, o como si alguien hubiera sellado el monumento antes de que pudiera completarse. Y lo más inquietante, desde el año 2023, sensores climáticos y sondas sísmicas comenzaron a registrar cambios en el permafrost bajo la estructura. El suelo se está moviendo, lentamente, pero de forma constante. No hay vulcanismo. No hay explicación geológica aparente, solo un desplazamiento gradual, como si algo estuviera empujando desde dentro hacia afuera, como si la roca se estuviera preparando para abrirse. ¿Qué hay dentro? Un cuerpo, un artefacto, una tecnología, un mensaje o un ser. Nada de eso puede responderse ahora. Pero hay algo seguro. Todo eso fue hecho para durar miles de años y resistió. Entonces, la pregunta más peligrosa de todas necesita ser formulada. ¿Fue hecho para durar o para contener? Porque hay una diferencia sutil entre preservar lo sagrado y aprisionar lo innombrable. ¿Y si alguien descubre cómo abrir la estructura? ¿Y si, por error o arrogancia, deciden romper el sello? Ya lo hemos visto antes, tumbas que nunca debieron ser abiertas, artefactos que traen maldición no por superstición, sino porque alteran el equilibrio que fue impuesto hace eras. Y si Gornaya Shoria es el último de esos sellos, el guardián de un ciclo antiguo que nunca debió ser despertado. La civilización moderna se ríe de los mitos, pero tal vez los mitos sean lo único que quedó de la última vez que esto ocurrió. ¿Y si estamos a punto de repetir el mismo error, con más tecnología pero con la misma ignorancia de siempre? Tal vez por eso la estructura permanece allí, invisible a los ojos del mundo, pero observándonos de vuelta. Y ahora cada temblor, cada deshielo, cada pulso de frecuencia es un susurro de la piedra, como si dijera: todavía estoy aquí, ustedes solo lo olvidaron. Gracias por ver, y ahora YouTube te recomienda 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.